Bueno, buenas noches a todos. Bueno, qué bueno que estén ahí, que se escuche bien fuerte ese buenas noches. Tiempo de compartir la palabra de Dios, un tiempo especial para nosotros, los que nos consideramos seguidores de Cristo, ¿verdad? Para nosotros es muy importante el poder leer la palabra de Dios, el poder escuchar a Dios constantemente es lo que necesitamos, porque sin eso estamos fritos. Firmes en la verdad, ¿sí? Había puesto este título luego de haber leído unos capítulos ahí de Daniel, del libro de Daniel, que me gusta mucho leer ese libro, no sé por qué siempre lo leo. Me gusta mucho ese libro y la verdad que había puesto este título pensando en que nosotros tenemos un llamado. Y el llamado es el llamado a la devoción incondicional a Dios. Ahora la pregunta que me hacía a mí, ¿soy incondicional a Dios? ¿Tengo una devoción incondicional hacia Él? Esta era la pregunta que me había llevado a mí a empezar a ver, indagar mi vida y empezar a ver si realmente como seguidor de Cristo soy un incondicional a la hora de seguirle. Y bueno, me había llamado la atención en el libro de Daniel, el capítulo 3, ¿sí? Que primero vamos a leer ese capítulo entero, ¿sí? A mí me gusta que todos leamos el capítulo, por más que sea largo, lo mejor que podemos hacer es leer la palabra de Dios. Así que vamos a empezar a leer, ¿les parece? Capítulo 3 del libro de Daniel. Aquí estaban los amigos de Daniel, ¿sí? Enfrentándose a una situación bien complicada. Dice ahí el título, Rescatados del horno de fuego. Versículo 1, el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y una anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen sátrapas, los magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias, para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua del rey Nabucodonosor había levantado, y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey. Y el pregonero anunciaba en alta voz: mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, el tamboril, el arpa, el salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Por lo cual, al oír los pueblos todos estos sonidos de todos los instrumentos que se nombran aquí, las naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey había levantado. Por esto, en aquel tiempo, algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey: Rey, vive para siempre. Tú, oh rey, has dado una orden, un edicto, que al oír todos los instrumentos, todos debían postrarse, ¿verdad? Les estoy resumiendo, ¿no? Para que no sea tan largo. Que todos debían postrarse y adorar la estatua del rey que el rey había puesto. Y el que no se postre será echado al horno de fuego. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que los trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego, y al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios? ¿No adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de todos los instrumentos se postren y adoren la estatua que he hecho? Porque si no la adorasen en la misma hora, seréis echados en medio del horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego
respondieron al rey diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces el rey se llenó de ira y se desnudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Y mandó a hombres vigorosos que tenían el ejército para que atasen a estos 3 hombres y los echasen al horno de fuego. Entonces los varones fueron atados en sus manos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego. Y como la orden a aquellos a quien habían alzado a estos 3 hombres, y estos 3 varones cayeron dentro del horno de fuego atados. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos de Dios Altísimo, salid y venid. Entonces los 3 salieron de en medio del fuego, y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes, los consejeros del rey para mirar a estos varones, cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de estos 3 hombres sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Oramos. Bendito Señor que estás en los cielos, Padre, gracias por este hermoso privilegio de leer tu palabra, Señor. Entendemos, vemos a través de las redes sociales que en otros lugares es imposible, Señor, imposible leer así abiertamente tu palabra. Inclusive hay hermanos que son perseguidos, matados, Señor, por tan solo nombrar a nuestro Salvador. Por eso, Padre, gracias por este enorme privilegio. Queremos pedirte ahora que hables al corazón de cada uno de nosotros. Nosotros te necesitamos mucho, cada uno venimos con diferentes cosas de nuestras casas, Señor. Venimos, Señor, cargados, cansados, con algunas pruebas, otros en situaciones lindas, otros con decisiones por tomar, Señor. Por eso, Padre, en este tiempo queremos escucharte, queremos oír tu voz y queremos obedecerte, Señor. Sabemos que nosotros, Señor, lo mejor que podemos hacer es obedecer tu palabra, seguir tus mandatos, Señor, porque este es el camino que para nosotros es el mejor. Ayúdanos a entender esto, a poder aplicar tu palabra a nuestra vida y saber de que sin ti nada somos. En tus manos está este tiempo, oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, cuando leía todas estas porciones, había muchas cosas que me llamaban la atención, ¿sí? Y bueno, he marcado 5 asuntos que nosotros vamos a tener que atender, ¿sí? Para tener una devoción, ¿sí?, incondicional hacia Dios. Hay 5 asuntos que debemos rever en nuestra vida, que yo tengo que ver en mi vida. Y vamos por el primero. Mira, el primero dice así: el primer asunto para atender es resolver. Ahí hay una imagen, ¿puede ser? Sí. Bien. Bueno, he buscado una imagen que sea medio acorde a resolver. Por ahí un rompecabezas es algo a resolver siempre, ¿verdad? Ubicar la pieza donde tiene que estar correctamente. Nosotros los varones somos los especialistas en querer resolver al toque las cosas. ¿Pasa algo? Lo tengo que resolver.
Si no puedo, sigo intentando. Y cuando no puedo más, recién acudo a quien tengo que acudir antes. ¿Verdad? Si no pasa eso con los varones, es verdad, creo eso, ¿no? Sin embargo, cuando leía todas estas porciones, entendía que cuando yo tengo que resolver algo, tengo que ver si lo estoy resolviendo de la manera devocional hacia Dios. Si es incondicional esta devoción de resolver las cosas en mi vida. Si lo hago o porque los otros me ven, o porque sí o sí entiendo que debo tener esta devoción incondicional hacia Dios, sin que el mundo interfiera. En el versículo 17, que aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno del fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Estos tres hombres ya sabían qué tenían que hacer, sabían qué es lo que tenían que resolver, y este era el problema que tenían enfrente, que si no se postraban al horno de fuego, ¿verdad? Entonces ellos sabían que debían obedecer al rey, si no eran muertos. Pero ellos eran incondicionales a Dios. Ellos entendían quién era Dios enfrente del rey que tenía delante. Entonces su devoción incondicional hizo que no se postren, que no adoren, ni nada por el estilo de lo que pedía el rey. Y ellos confiaban, porque ahí mismo lo dice en la Escritura, de que Dios lo iba a librar de la mano del rey y del problema que estaba por delante. Incondicionalmente, sin dudarlo. Entonces esto me llamaba a mí, mi atención, y decía, che, cuando yo resuelvo o quiero resolver cosas, ¿me acuerdo de quién es Dios en mi vida como creyente? ¿Recuerdo quién es? ¿De dónde me sacó? ¿La vida que me dio? ¿O me ahogo en medio del problema? Entonces, esta devoción, este asunto de resolver, nos tiene que llevar a nosotros a pensar que debo pensar primero en Dios a la hora de querer resolver una situación en mi vida. Si yo quiero acomodar mi vida, tengo que pensar que la tengo que acomodar para Él. No importa si hay un horno de fuego esperando. No importa si es muy difícil lo que tengo que sortear. Si yo soy incondicional a Dios, de las manos de ese problema, Dios nos va a librar. Vamos a leer otros versículos ahí. Filipenses 4:6. Filipenses 4. Por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Estos hombres, en el momento que ellos decían que no se iban a postrar y que sabían que Dios le iba a librar de su mano, ese momento era como una oración también, ¿no? Porque no es que ellos eran superhéroes, que no tenían miedo, no. Simplemente que ellos al momento del problema ya estaban diciendo que Dios se iba a encargar. En su corazón, en su mente, estaba esta oración de súplica y ruego, que Él se iba a encargar, que Él iba a hacerse cargo del problema, que Él los iba a librar de eso, y si no, Dios sabrá por qué no. No se pusieron a quejarse en contra de lo que venía por delante. Otro versículo, Proverbios 16:3. Proverbios 16:3. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Estos tres hombres ya habían encomendado su camino a Dios. Por eso estaban tan firmes en sus pensamientos, de saber que el mismo Dios iba a librarlos de esto. Otro versículo, Salmos 32:8. Gracias por pasar tan rápido los versículos. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Dios te hace entender el camino que debes andar. Dios me hace entender a mí el camino que debo andar. Él está puesto los ojos en nosotros. Por eso Él nos pide que nosotros sigamos firmes en su verdad, en su palabra. Porque no es que Él hace esto cuando nosotros andamos en problemas. No, al contrario, Él está ahí, esperando que le busquemos aún más en el problema. En medio de ese fuego lo tengo que buscar. Y si inclusive estoy pasando por un tiempo lindo, le tengo que buscar. El doble de lo que lo busco constantemente.
Nosotros necesitamos entender de que Dios está con sus ojos puestos en nuestra vida. Nada se escapa de sus manos. Dios nunca dejó a estos tres hombres. Al contrario, mostró su poder delante de muchas personas. Bueno, primer asunto, resolver. Vamos con el segundo asunto. El segundo asunto que yo tengo que atender. ¿Qué es esa imagen para ustedes? Lupa cuando estoy viendo. Cuando veo algo, tengo que reverlo. Es rever. Primero resolver, segundo rever. Mira lo que dice Daniel 3:19. Entonces Nabucodonosor se había llenado de ira, ¿se acuerdan? Hasta la cara le había cambiado contra estos tres hombres. Y inclusive mandó a calentar 7 veces más el horno. Pero ¿qué tengo que rever yo en mi vida de devoción incondicional a Dios? De que yo lo que digo haga que el otro vea que yo confío en Dios, aunque 7 veces me prendan el horno. Ellos eran prueba tras prueba. Primero el que le iban a tirar al horno de fuego, segundo que le habían puesto más fuego de lo que tenía normalmente. O sea que iban a sufrir el doble. Esto era lo que quería el rey lograr con las personas estas, nuestros tres hombres de Dios. Pero ellos, a pesar de rever esa situación, no se echaron atrás. Ahora la pregunta que me hacía, cuando yo reveo estas situaciones que me están pasando en mi vida, ¿qué hago? ¿Me echo atrás? ¿O voy para adelante con mi Dios? De saber que Él tiene la respuesta para eso que me está pasando, para ese horno que tengo adelante. Gálatas 6:4. ¿Soy incondicional con Dios o no? Mira, dice, así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Ahora, me pongo a prueba en mi obra, mi vida. ¿Cómo estoy? ¿Soy de una devoción incondicional a Dios? O cuando reveo lo que está por delante y me doy cuenta, no, ¿sabe qué? Imposible está esto. No, mejor, ¿sabe qué? Déjalo nomás, que pase. No le pido a Dios ayuda, no pido a un hermano que ore por mí, no pido a ninguno un consejo, no busco de Dios, le esquivo el problema y creo que eso va a hacer que no pase nada. Y después cuando ya he querido esquivar eso, me doy cuenta que no, y que vuelve con todo de vuelta, 7 veces más vuelve. Dios nos manda que nosotros no esquivemos al horno, que lo enfrentemos de la mano con Él. Que mi devoción sea incondicional a Dios y Él se va a encargar de hacernos caminar en el fuego sin que nos quememos. Mira, otro versículo, 2 Corintios 13:5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Si estamos en la fe, tengo que examinarme. Dice, probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Si yo digo que he creído en Cristo como mi Salvador, tengo el Espíritu Santo en mi vida, y debo entender que eso es poder de Dios en mi vida. No es poder para que yo ande volteando cosas, no se trata de eso. Es poder para utilizarlo a la hora de pasar por problemas, a la hora de enfrentarme a este mundo, que este mundo constantemente está esperando a que nosotros tengamos un error para que nos disfruten ellos, se rían, se deleiten, nos hagan quedar mal, nos expongan. Pero yo estoy dispuesto a ser incondicional, a rever que aunque cueste ese mundo, igual voy a transitarlo con Dios de la mano, ¿no? Entonces debo rever si soy incondicional a Dios a la hora de vivir esta vida como creyente en este mundo, porque ese es el tema, vivir como creyente en el mundo. Nosotros hemos estado de campamento 5 días y el predicador constantemente nos recordaba, esto es un tiempito muy hermoso, ¿no? Son 5 días como en una burbuja, ¿verdad? Después tienen que volver a la realidad. Y la realidad es esto, todos los días vivir en este mundo. Es como un pedacito de cielo, decía él, que estábamos todos juntos, todos los días te levantabas, orabas, leías Biblia, cantabas, adorabas a Dios, te divertías, es como que no pasaba nada, pero cuando vuelves a la realidad y te enfrentas a este mundo, ahí está el horno de fuego.
más de 10 veces sobrecalentado para ver si nosotros lo pasamos. Entonces, cuando digo que soy creyente, tengo que rever si estoy dispuesto a ser incondicional a Dios. Vamos a otro punto, el tercero. Debo atender este asunto. ¿Y cuál asunto? El de reafirmar si soy de una devoción incondicional a Dios. Reafirmar. Había puesto esto de las pesas porque por ahí esto uno cuando quiere fortalecer y volver a afirmar, porque por ahí cuando vamos creciendo es como que se afloja los músculos. Si no le meto algo de fuerza, no se afirman los músculos, ¿verdad? Si no hago ejercicio, empieza a debilitarse todo. Entonces, reafirmar. ¿Qué tengo que reafirmar? Vamos a leer unos versículos ahí. Daniel 3:28, mira lo que dice. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y los libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes de servir y adorar a otro Dios que a su Dios. Yo debo reafirmar cada día que soy un hijo de Dios. En esta devoción incondicional debo reafirmarme. Para poder reafirmarme debo alimentarme. Las pesas nuestras son la palabra de Dios. Esta es la forma de entrenarme espiritualmente. Está la otra que también es el cuidado de nuestro cuerpo. Pero yo debo cuidarme también espiritualmente. Debo reafirmarme constantemente en su palabra. Porque un día que nosotros estemos sin una lectura o sin un devocional o sin un compartir o sin una oración, es un día bien perdido, pero bien perdido. Y Satanás contento con eso, porque los pensamientos empiezan a entrar en nuestra mente y empiezan a hacer estragos. Pero yo no hago nada. Pero los pensamientos, ¿qué hacen? ¿Qué dicen? ¿A dónde van? Entonces debo reafirmarme cada día en su palabra. Estos hombres sabían, estaban afirmados en el Dios que los iba a salvar y los iba a rescatar. No se doblegaron ante lo que los otros decían. Esto nos pasa a nosotros cada día en el trabajo, en la escuela, en la familia que no conoce de Dios, con los amigos que no conocen de Dios. Pasa. Si nos dejamos doblegar, vamos a ceder. Vas a ceder. Voy a ceder. Pero no es porque seamos malos, es porque el pecado está en nosotros. Y el pecado quiere ganar el terreno que el espíritu tiene, para apagar el espíritu y que el pecado coma y destruya nuestra vida, nuestra familia y todo lo que nos rodea. Pero nosotros debemos reafirmarnos cada día en este Dios que no falla, en este Dios que te saca del horno, o en este Dios que te hace caminar en medio del horno. No tan solo que te saca, sino que te hace caminar en medio del fuego. Debemos reafirmarnos en él. Hebreos 10:23. Mira lo que dice Hebreos 10:23. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Sin fluctuar. Yo debo mantenerme firme. Firme debo mantenerme. Sin fluctuar. Nosotros profesamos una fe. Y es muy difícil hoy en día que no fallemos. Pero volvamos otra vez. No dejemos que falla y no volvamos porque decimos, no, ya he fallado muchas veces, no voy a volver. No, debo volver. Si he fallado, debo volver, debo reafirmarme de vuelta. Si me falta, debo reafirmar otra vez. Y si me sigue faltando y me cuesta, debo intentar otra vez reafirmar. No tengo que fluctuar. Yo profeso una fe. No puedo dudar. Dudar a la hora de enfrentar una situación afuera, en mi trabajo, una decisión que tenga que tomar, que nosotros por ahí sabemos que hay decisiones que son decisiones que prueban si realmente somos de una devoción incondicional a Dios. Porque respecto a la respuesta de la decisión va a ser si hemos tenido en cuenta a Dios o no. Entonces no debo fluctuar. Después Isaías 41:10. Mira lo que dice Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios. Que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Muchas veces nos enfrentamos al mundo y por ahí nos da miedo, de verdad, porque tal vez una decisión
sea para impactar en nuestro trabajo o no, sea para una decisión para con personas interpersonales, que tal vez si le digo, sabes que yo no comparto eso, tal vez la otra persona me cierre la puerta. No debo fluctuar. Mi fe no debe ser negociada nunca. Hoy, más que nunca, no debe ser negociada. El enemigo trata de decirte, no, pero un poquito, pero no pasa nada. No, no, sí pasa. No dejes vencer al enemigo en cualquier cosita que te digan, no, pero no seas así, no seas legalista. No, no, no es ser legalista. Es cuidar nuestra vida espiritual. Es cuidar nuestra fe, la que decimos tener, a quien decimos que hemos creído que es a nuestro Salvador, el Señor Jesús. Primera Pedro 2:9. Primera Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido. ¿Qué somos nosotros? Linaje escogido. Mirá lo que somos nosotros para Dios. Linaje escogido. Real sacerdocio. Nación santa. Eso somos para Dios. Pueblo adquirido por Dios. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Reafirmad esto. Martín, reafirma esto. Vos sos nación santa. Sos adquirido por Dios. Dios nos ha puesto en la realeza de su gloria. Saquémonos la idea de la realeza que tiene el mundo. La realeza para el mundo es la riqueza, que tenemos abundancia. De eso se trata la riqueza aquí de este mundo. Esa realeza te quieren hacer creer que es la de Dios. Pero Dios está hablando de otra cosa. Está hablando de lo espiritual. Nosotros somos una nación santa, no podemos negociar con las tinieblas, no hay relación entre la luz y las tinieblas. Porque mira lo que dice, que Él nos ha llamado de las tinieblas para estar en su luz admirable. Ya no tenemos que estar más en las tinieblas. Vivimos en medio de las tinieblas y tenemos que iluminar esas tinieblas nosotros con nuestra vida, con la profesión de fe que decimos tener. Entonces, tercer punto era reafirmar. A ver, ¿el primero cuál era? ¿Cómo? Bien, resolver. ¿Segundo? Rever, perfecto. Y el tercero, reafirmar. Vamos con el cuarto. El cuarto asunto que yo tengo que atender en mi vida es reorientar mi vida. Si yo digo tener una devoción incondicional a Dios, yo la tengo que reorientar constantemente para Dios. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, vamos a leer ese versículo 3:27. Mira lo que dice. Dice que como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aún el cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas estaban intactas y ni siquiera el olor de fuego tenían. ¿Qué ha hecho Dios de ese problema tan grande de la muerte inmediata? Se glorificó y mostró que tiene poder por cualquier cosa, por sobre cualquier cosa. Ni olor a fuego tenían. Habían puesto a calentar 7 veces el horno. Y las personas que los habían tirado al horno habían muerto al toque, antes de entrar, antes de acercarse al horno, habían muerto. Pero ellos no, ni olor tenían, ni sus ropas tenían nada. Entonces, yo tengo que reorientar. Ellos que han hecho, con esa fe que han mostrado ahí, ellos han reorientado esta mala situación, esta situación bien complicada en sus vidas, la han reorientado para glorificar a Dios. ¿Qué te quiero decir con esto? Lo que Dios me dice a mí, Martín, cuando tengas una situación difícil, un problema, lo tienes que reorientar. Que Dios se glorifique a través de eso. La pregunta es, si glorifica a Dios a través de tu problema, de tu situación, de tu dificultad, ¿logras reorientar esa situación para que los demás vean que el que ha permitido esa situación está siendo glorificado a través de ella? Vamos a leer otros versículos. Proverbios 3:6. Mira lo que dice Proverbios 3:6. Reconócelo en todos tus caminos. Él va a enderezar las veredas. Pero yo debo ser el que reoriente todo, el que reconozca a Dios constantemente en todo lo que venga. Pero ¿sabes qué? Es muy difícil escapar de la realidad, está dura la situación económica, encima estoy enfermo, no tengo para el remedio. Reorientar ese problema. Reorientarlo hacia Dios.
Hacele ver que vos tienes un Dios poderoso que te puede sacar de eso. Y si no te saca, igual se tiene que glorificar Dios. Porque nuestra vida no es nuestra, es de Él. Otro versículo, Gálatas 1:10. Gálatas 1:10. Pues, ¿qué busco ahora? ¿El favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Clarito. Que mi vida no sea agradar a los hombres. Estos tres hombres podrían haber dicho, no, sí, nos adoramos, nos acochamos y adoramos, para que no lo metan en el horno de fuego. Pero ellos querían agradar a Dios y no a los hombres que lo miraban. Pero van a calentar 7 veces más el horno. No, vamos. No. Que lo calienten 10 veces si quieren. Yo no voy a hacer lo que los demás hacen, que van en contra de mi fe. Entonces, ¿qué tengo que buscar yo? ¿Agradar a los hombres o agradar a Dios con mi vida? Yo debo reorientar siempre mi vida para agradarle a Dios. Sea lo que fuera que tenga delante de mí. Sea difícil la cosa, sea más o menos, sea bien complicado, lo debo reorientar siempre para glorificar a Dios y no agradar al que me está mirando. Pero ¿sabe qué? Si yo digo esto, capaz que el otro se moleste. Si yo hago esto, capaz que el otro se moleste, no le guste. No, ¿sabe qué? Ahora no. No, yo tengo que reorientar mi dirección hacia Dios. Debo reorientar hacia Dios. Yo había puesto una brújula ahí, creo que no, en la imagen. Y la brújula nos enseña a reorientarnos al norte siempre. Y nuestro norte como creyentes es Dios. Entonces debo reorientar mi vida. Colosenses 3:2. ¿Qué dice Colosenses 3:2? ¿Qué tengo que hacer? Mirar hacia arriba. Yo tengo que poner la mira hacia arriba. Porque si yo pongo la mira aquí abajo, empiezo a encontrarme con todas las tormentas posibles. Y cuando salgas de esa tormenta vas a encontrar 3 más adelante. Y cuando salgas de esas 3 más vas a encontrar 7 veces más. Y cuando salgas de esas 7 vas a encontrar 10 veces más. O sea, vas a seguir encontrando cosas en este mundo que te van a querer voltear de una forma u otra. Por eso es que Dios nos dice que pongamos nuestra mirada en las cosas de arriba, que son para la gloria de Dios. Reorientar constantemente mi vida para Dios. Lo que hago es para Dios. Lo que estoy haciendo, ¿para quién? Lo que decido, ¿para quién decido? ¿Para mí? ¿Para mi familia? ¿Para quién estoy decidiendo? Voy a la iglesia, ¿para quién? ¿Para que me vean que yo vengo los domingos? ¿Hago un ministerio para que me vean que hago un ministerio? Voy al ministerio porque si no voy me van a decir, no va al ministerio, no tiene ministerio. O en el trabajo me van a retar si no voy al ministerio. ¿Para quién estoy haciendo las cosas? ¿Para agradar a los hombres o realmente para agradar a Dios con mi vida? Todo esto que les hablo así fluido es porque yo me lo he preguntado, ¿no? ¿Qué hago con mi vida aquí? ¿Yo estoy tratando de agradarle a ustedes o a quién estoy tratando de agradar? ¿Vengo a la iglesia para quién? ¿Para alabar al Dios o a quién? ¿A don Dani, a don Freddy, a los líderes, a quién? Yo vengo a decirle a Kiko para que don Dani me vea y yo, Martín Cho. No, don Dani sabe que yo tengo que estar bien con Dios para poder servir a Dios. Esto nosotros como creyentes lo tenemos que mostrar. ¿Sí? Que yo vengo a agradar a Dios. Si el problema que sea que haya, yo vengo a agradar a Dios. No, pero ¿sabes qué? Me peleo con tal persona. Y bueno, vos vienes a agradar a Dios. Y Dios te dice que solucione ese problema. Así que venimos y reorientamos nuestra dirección. Bueno, quinto y último punto. ¿Qué dice? El quinto asunto que tengo que atender es recordar. ¿Qué tengo que recordar? Mira lo que dice el versículo 29, 3:29 de Daniel. Que Sadrac, Mesac y Abednego, que si ninguno glorificaba al Dios de Sadrac o dijera blasfemia contra el Dios de Sadrac, Mesac y Abednego, iba a ser descuartizado, ¿que no? Y su casa convertida en un muladar. Por cuanto, ¿qué dice ahí? No hay Dios que pueda librar como este. Yo tengo que recordar. Martín, vos sos creyente en Cristo, tienes el Espíritu Santo en tu vida. No hay Dios como el que tienes vos. No te olvides.
El vasito de agua. Una Belén si me he hecho acordar del vasito de agua. No te olvides el vasito, me he hecho. Pero me emociono, ¿no? Perdón. Ahí pasa, ahí pasa. Es una manzana. Perdón. Me emociona saber que tengo un Dios gigante. Ese Dios que te puede librar de cualquier cosa. Que te muestra que Él es Dios y que nosotros somos simples seres humanos. Que el problema que esté delante, Él lo va a solucionar. No voy a ser yo como persona que voy a solucionar. No porque esté en un ministerio, yo como persona voy a solucionar. No. Es ese Dios en quien yo digo creer es el que va a solucionar. Ese Dios que dice aquí, que puede librar. Así como libró a estas personas del horno de fuego, te puede librar a vos. Es ese mismo Dios en el que vos dices creer. Y no lo dudes. No dudes en quien estás creyendo. Vamos a leer 2 versículos ahí en Salmo 77:11. Dice: me acordaré de las obras de Jehová. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. No te olvides que Él ha hecho cosas en tu vida. Él ha hecho cosas en mi vida antes. Y parece que cuando viene una prueba, una situación nueva, nos habíamos olvidado de esas maravillas que ha hecho, de dónde nos había sacado, o cómo nos había rescatado, o cómo nos habría librado de eso. No te olvides. Estás en medio de la prueba, no te olvides de las maravillas antiguas. Primero te da una vida eterna y luego el proceso que viene después de eso. Pero no te olvides de las maravillas que Dios ha hecho antes en tu vida. Isaías 46:9. Isaías 46:9. Acordaos de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada semejante a mí. Tremendo. Él es Dios. No hay otro Dios ni siquiera semejante al Dios que nosotros tenemos, al Dios que vos dices que tienes. Entonces, enfrentemos cada situación que tengamos por delante, que nuestra devoción sea incondicional para con Él, para con este Dios que nadie se le asemeja. Tenemos que atender estos asuntos con urgencia. Mira, vamos a hacer un repaso ahí. Firmes en la verdad, el llamado a una devoción incondicional. Tengo que resolver, tengo que rever, tengo que reafirmar, tengo que reorientar y tengo que recordar. Si quiero ser devocionalmente incondicional a Dios, tengo que empezar a examinarme. Examínate vos mismo. No hace falta que otro te vea a vos y le estés preguntando: che, pero ¿cómo voy? No hace falta eso. Vos sabes que tienes que reordenar, reorientar, rever, reafirmar. Vos sabes que también tienes que acordarte de quién te ha salvado. Eso lo sabes vos, lo sé yo. Mira, por último, ahí antes de que vayan los chicos, suban a la canción especial que hay. Bueno, no especial, es viejita, pero la había preparado para este mensaje. Había buscado y agarró de Google, ¿viste? Puesto: a ver, si yo digo que soy seguidor de Jesús, a ver, quiero saber textualmente cuántas veces la Biblia dice sígueme. Y me salta ahí, si quieres hacerlo, búscalo, te salta 22 veces, dice, de manera textual, la palabra sígueme, 22 veces. Entonces yo me he puesto a pensar: che, a ver, el día tiene ¿cuántas horas? 24. Pero nosotros de las 24 dormimos 7, 8, ¿no? Algunos duermen menos porque trabajan más, ¿verdad? Pero en teoría son 7 u 8 horas que dormimos. Entonces vamos a restarle esas 7 u 8 horas, nos quedan 16 horas del día. Y digo: che, voy a dividir, a ver,
de las 16 horas, ¿cuántas veces yo me tengo que acordar de seguir a mi Salvador en todo lo que haga? Y da 46 minutos o 43 minutos para recordar que Dios te dice, sígueme, cada 43 minutos. Le había puesto aquí como una forma de acordar, puedes poner una alarma cada 43 minutos que te va a acordar que vos sos un seguidor de Jesús, que te debes acordar que tienes que ser incondicional a Dios. No te olvides quién te ha salvado, no te olvides la vida eterna que tienes. Vamos a escuchar esta canción y vamos terminando el mensaje en este tiempo.
Oramos. Bendito Padre, Señor, gracias, Señor, por la misericordia que nos tienes cada día a nosotros, tus hijos, Señor. Gracias porque nos haces ver que constantemente necesitamos de ti, Señor. Padre, sea cual fuera la situación que nos toque vivir hoy, necesitamos de ti, Señor. Ayúdanos a buscarte en medio de cualquier situación, a ordenar nuestra vida, a reorientar constantemente nuestra vida hacia ti para glorificarte, a ver aquellas cosas que todavía nos falta de verlas, Señor, y afirmarlas hacia tu palabra. Padre, sin ti nada somos, sin ti nada podemos lograr, Señor. Ayúdanos, Señor, a que en esta semana podamos, Señor, buscarte aún más de lo que venimos haciendo, Señor. Entendiendo de que esta búsqueda, Señor, va a hacer que cada decisión, cada paso que demos, Señor, sea guiado y orientado por tu voluntad, que es agradable y perfecta para la vida de cada uno de tus hijos. Padre, bendice tu palabra y gracias por este tiempo de bendición, de poder abrirla libremente. Oramos en el nombre del Señor Jesús.